Hola, soy Jay Sanz y les doy la bienvenida de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo el wrap up del mes de julio. Como ya vieron al inicio del video, el día de hoy les traigo el wrap up del mes de julio y es bastante extenso. De hecho, no voy a hablar mucho de los libros porque fueron bastantes. Aquí están todos. Fueron 12 libros los que leí, fueron en 11 novelas y una novela gráfica que es Kingdom Come. Pero bueno, este mes leí bastante porque pues tenía que leer las 4 novelas correspondientes al Jane Austen Challenge y aparte participé en los retos y juegos de BookTube, que fue una propuesta organizada por Pau Treviño del canal Literary Compass y consistía en una dinámica de 12 vuelos y leer pues 12 libros, ¿no? Entonces obviamente no leí 12 libros para los juegos, algunos de los libros con los que participé en las dinámicas eran libros que ya había leído antes, entonces participé en Bookstagram con fotografías o en algunos hice pequeños clips y como tal en reseñas participé en muy pocos, pero leí bastantes libros para los retos, entonces pues voy a comenzar a hablarles poco a poco de cada uno de los libros que fui leyendo durante este mes. El primer libro del que les voy a hablar es Sensatez y Sentimientos. Este fue el primer libro del mes de julio con el cual participé para el Jane Austen Challenge. Y este libro ya lo tengo reseñado. De hecho, los 4 libros que voy a mencionar a continuación, que son los del Jane Austen Challenge, todos ya están reseñados en el canal. Así que vayan a la i o a la caja de la descripción para que vean la reseña completa. Yo solamente voy a mencionar brevemente de qué trata para ya no extenderme en el video. Sensatez y Sentimientos es la novela de Jane Austen que más me gusta, es mi favorita, y esta nos cuenta la historia de 2 hermanas llamadas Eleanor y Marianne. El título es una metáfora de la personalidad de ambas hermanas, ya que Eleanor es sensatez, es muy sensata, es una persona que piensa las cosas antes de actuar, mientras que su hermana Marianne es más romántica, más soñadora, se deja llevar más por el momento y por lo tanto ella sería la descripción perfecta de sentimientos. Esta es una historia que les recomiendo bastante, es uno de los libros más chonchos que tiene Jane Austen, pero definitivamente se los recomiendo bastante. El segundo libro que leí en este mes fue Emma, igual de Jane Austen. Esta es una novela que a mí particularmente no me gusta mucho, pero la adaptación de la BBC del año 2011, si no me equivoco, es maravillosa. A mí me encanta, me gusta toda la ambientación, la actuación de los personajes, todo es genial. En esta conocemos a Emma, quien es la protagonista y obviamente quien titula la novela. Es una chica de clase alta de 21 años que acaba de descubrir que tiene como cualidades para ser casamentera después de haber conseguido que su institutriz y mejor amiga se haya casado, aun cuando muchas personas imaginaban que a lo mejor ya no se iba a casar. A partir de este momento Emma empieza a querer hacer de esto una especie de día a día, o sea, quiere casar a más personas, aun cuando su familia le dice que no lo haga, y a partir de ahí van a ocurrir varias situaciones muy complejas que van a darle una lección importante a Emma de que ella no puede intervenir en las decisiones de los demás. Es una novela ampliamente recomendable si son fans de Jane Austen, pero también altamente recomendable con respecto a todas las adaptaciones que se han hecho sobre ella. La tercera novela que leí para el Jane Austen Challenge fue Persuasión. Esta es mi tercera novela favorita de Jane Austen. En primer lugar está Sensatez y Sentimientos, en segundo lugar Orgullo y Prejuicio y en tercero definitivamente Persuasión. Es una novela maravillosa y creo que para mí es como el cierre perfecto de todo lo que Jane Austen hizo. Es una novela que transmite muchísimo, tiene una historia muy fuerte. Yo creo que de todas las historias románticas de todas sus novelas, creo que esta es la más intensa. A mí me encanta. Aquí conocemos a Anne Elliot, que es una joven, ya bastante grande para la época. Tiene 27 años y no se ha casado. Pero la razón por la cual no se ha casado es porque ella, cuando estaba más joven, tenía 19 años, estaba enamorada de Wentworth, de Frederick Wentworth, que en ese momento no era capitán, ya posteriormente se convierte en capitán. Y como él no tenía fortuna y no sabían si tras alistarse en la marina iba a hacer fortuna, la familia de Anne la persuadió para que rompiera el compromiso, cosa que hizo que Wentworth se marchara con el corazón roto y Anne evidentemente se arrepintió mucho de esa decisión porque nunca pudo olvidar a Wentworth. Es una historia bastante maravillosa, muy romántica, pero sobre todo intensa. A mí me gusta bastante.
Ya por último, el último libro que se tenía que leer para el Jane Austen Challenge era Sanditon, que fue la última novela que escribió Jane Austen, solo que murió, entonces ya no la pudo terminar, es una novela inconclusa. Y aunque Mikey, que fue el que propuso este challenge, no mencionó la novela de los Watson, como aquí venía incluida y en realidad los Watson y Sanditon son dos novelas inconclusas y son dos novelas cortas, pues yo aproveché y leí ambas para el final. A mí los Watson me encantó, definitivamente me molesta mucho que no se haya concluido, y Sanditon es una novela que hubiera tenido un gran potencial, pero evidentemente la muerte le impidió terminarla a Jane Austen. Pero yo creo que como fan del trabajo de esta autora vale la pena leerlas, porque al final del día fueron proyectos que ella, pues probablemente por una u otra razón, no le pudo dar continuidad. Pero ambas se les recomiendo. La primera novela que leí para los challenge, los retos de BookTube. No estoy segura en este momento de a qué vuelo específicamente corresponde cada libro, pero toda la información les va a ir apareciendo aquí mientras vaya hablando del libro correspondiente. El primer libro que leí para los retos de BookTube, y que es un libro al cual yo ya le tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo releerlo, es Frankenstein, escrito por Mary Shelley. Este libro yo lo leí cuando estaba en la preparatoria hace ya bastantes años, y la razón por la cual hice una relectura en este mes fue porque tuve la oportunidad de entrevistar a Camonchi, que fue el que ilustró la novela de Frankenstein en esta edición que yo tengo, que es la edición de Editorial Mirlo. Y como tuve la oportunidad de conocerlo y de entrevistarlo, pues la verdad es que me entraron muchísimas ganas de releer la novela y, por qué no, reseñarla en mi canal para que tengan ustedes mi opinión al respecto. Esta es una novela bastante genial, a mí me encanta, tiene unos aspectos muy oscuros, pero lo más impactante de todo es como la reflexión final a la que se llega sobre cómo el humano siempre quiere jugar a ser más grande de lo que en realidad es, y a veces toma decisiones a las cuales no le sabe hacer frente. En este caso, nuestro protagonista, Víctor Frankenstein, se obsesiona tanto con la muerte que decide buscar una forma de parar la muerte, es decir, de poderle devolver la vida a alguien que ya la perdió. Tras lograrlo, su criatura, pues, no es lo que él esperaba, y Víctor la abandona, y su criatura tiene que valerse por sí mismo en un mundo cruel que evidentemente lo va a rechazar por no corresponder a las características físicas a las que la gente está acostumbrada. Es una historia muy conmovedora, bastante triste, bastante emotiva, y yo creo que vale mucho la pena leerlo, y es una gran lectura. No es nada pesada, y en esta edición ilustrada, de verdad, las palabras se hacen mucho más amenas, así que se las recomiendo mucho. La segunda novela que leí para los retos de BookTube fue Wicked, escrito por Gregory Maguire. Esta novela yo tenía muchas ganas de leerlo desde hace muchísimo tiempo, porque si bien no soy fan de la historia del Mago de Oz, yo leí el cuento, porque sé que es una serie de varios libros, pero yo solo leí el primero, y no me encantó. Y además yo quedé muy impactada cuando me di cuenta de que en el libro original la bruja mala del oeste no es verde, sino que eso fue un elemento que la película le atribuyó a esa bruja. Como para diferenciarla, pues la volvió verde. Por lo que Wicked se basa como más en la película. Gregory Maguire lo que quiso es como contar el otro lado, o sea, es decir, el pasado de la bruja mala del oeste para contarnos cómo fue que ella se convirtió en una bruja mala. ¿Por qué se convirtió en una bruja mala? Y cómo es que llega a ser lo que es en la historia que todos conocemos. Entonces, esto podría decirse que es como una especie de reinterpretación, pero de la adaptación de la película. Entonces, aquí conocemos la vida adolescente y ya posteriormente la vida universitaria de Elfalfa, o Elfis, como le dicen de cariño, que es nuestra bruja mala del oeste. Vamos a ver cómo va a conocer al Mago de Oz, cómo va a conocer a la bruja buena, Linda, y todos los personajes que son característicos en la historia del Mago de Oz. Es una novela que voy a reseñar muy pronto ya de manera extensiva, así que es todo lo que les puedo decir por el momento. Otra novela que leí para los retos de BookTube fue Utopía, de Tomás Moro, aunque en realidad esta no es una novela, es un ensayo, y podría decirse que es como una especie de ensayo político. Esa fue para el primer reto, que era con destino a Panem,
y utopía. Este es un ensayo político, entonces en realidad, aunque está narrado como de manera novelesca, aquí vemos una conversación que tiene Tomás Moro, incluido en su historia como un personaje, cuando se topa con dos amigos y empiezan a hablar sobre una isla llamada Utopía. En esta isla existe aparentemente el gobierno perfecto. Es un proyecto bastante interesante y además es muy compleja, porque además al haber sido escrita en siglo XVI, pues evidentemente el pensamiento era muy distinto entonces. Ya Tomás Moro era un intelectual muy avanzado para la época, pero sí hay cosas de su propuesta de mundo perfecto en donde probablemente podemos identificarnos y decir, sí, eso estaría genial, y en otros donde decimos, probablemente eso no estaría tan interesante. Es una gran lectura y estoy segura de que si les llama la atención leer ensayos o les interesa leer algo que no tenga que ver exactamente con literatura fantástica, pero que sí tenga que ver como con esta idea de el origen de las distopías modernas, pues podrían leer Utopía. Otra lectura que tuve para los retos fue Cuentos desde el Reino Peligroso de Tolkien. Él es famoso por su saga del Señor de los Anillos, saga que por cierto no he leído. Solo intenté leer el primer libro del Señor de los Anillos y reconozco que fue demasiado para mí. Es una historia que no me atrapó. Las películas no me atraparon, entonces intenté leer los libros, pero no eran para mí. Sin embargo, estos cuentos se me hicieron bastante interesantes. Son muy breves, pero lo más interesante de este libro es como el final, como la reflexión que hace Tolkien al respecto de la evolución de los cuentos de hadas, como los conocemos. Es fabuloso, y si son fans de este escritor, si ustedes han leído algo sobre él, si aman su mundo de El Señor de los Anillos, estos cuentos probablemente tengan más sentido para ustedes porque tienen mucho del estilo de Tolkien con respecto a los mundos fantásticos, a las criaturas que hablan, a los magos y a todo lo relacionado con la magia. Entonces, yo se los recomiendo si son fans de estos géneros. Otro libro que leí para los retos fue Dublineses de James Joyce. Este lo ocupé para el vuelo con destino a realidad o reality. La verdad es que este libro es un libro al cual yo le tenía muchísimas ganas, aunque yo estaba un poco confundida y pensaba que Dublineses era en realidad una novela. James Joyce es más famoso por otra novela que tiene llamada El Ulises, que muchas personas que la han leído reconocen que es bastante compleja, y Dublineses no es la excepción. Solo que Dublineses no es una novela, es una recopilación en realidad de 15 cuentos. Eso dice mi edición, que son 15 cuentos, pero a mí se me hace más como una especie de 15 relatos. ¿Por qué la diferencia entre cuento y relatos? Porque en realidad son como novelas muy pequeñas, son historias muy reflexivas en donde James Joyce está haciendo una crítica a la sociedad de Dublín y a cómo vive la gente en Dublín con respecto a la mentalidad que tienen sobre la religión. En Dublín y en general en Irlanda son muy católicos, entonces lo que él está haciendo es una reflexión al arraigo que se tiene hacia el catolicismo. Por lo que este libro, a diferencia de todos los anteriores que les he mencionado y que digo, lo recomiendo, este no lo recomiendo, no porque no sea bueno, de hecho es bueno, es muy interesante, no todos los relatos me gustaron, pero hay unos que son de verdad geniales. Este libro lo recomiendo con la condición de que hayan leído bastante. Si ya tienen una gama de lecturas en su cabeza, si ya han leído a varios autores, pero autores muy del estilo de James Joyce, o sea, autores del siglo XIX, autores de principios del siglo XX, podrían ya un poco más comprender a James Joyce. De hecho, yo creo que para leer Dublineses hay que tener un poco más del contexto del autor. Entonces, yo les recomendaría primero leer la biografía de James Joyce y luego adentrarse a Dublineses. Y ya después al Ulises, obviamente. Es una historia compleja, cada relato es difícil, hay que leerlo una y otra vez. Yo, de hecho, cada relato lo leí como 2 veces porque no comprendía muy bien el mensaje. Pero en mi edición de Mirlo, acompañada de las ilustraciones, se me hizo mucho más amena la lectura y me permitía visualizar mejor el contexto que estaba describiendo el autor. Otro libro que leí para los retos fue El Caballero de la Armadura Oxidada, escrito por Robert Fisher. En realidad este fue una relectura porque este libro ya lo he leído varias veces en mi vida,
En realidad esa fue como mi relectura número 4 o 5. Es un pequeño libro que a mí me gusta bastante. Nos cuenta la historia de un caballero que se obsesiona tanto con la idea de ser un caballero perfecto que un día decide ya no quitarse su armadura. ¿Por qué? Porque él considera que la armadura es lo que lo hace ser un caballero. Y si se quita la armadura no va a estar listo para salir a la aventura en caso de que se solicitara sus servicios. Esto comienza a traerle consecuencias porque él tiene una esposa y un hijo y empieza a perder contacto con su familia porque ya no quiere convivir con ellos, al menos no de un modo real. Entonces su esposa le empieza a cuestionar por qué no convive con su hijo, por qué no convive con ella, porque ella nunca se quita la armadura. Él llega a esta idea de que pues sí, quizás ya exageró bastante. Entonces cuando intenta quitarse la armadura se da cuenta de que no puede, está atrapado en la armadura. Tras darse cuenta de esto y descubrir que pues no hay posibilidades de quitarse la armadura, al menos no de manera normal, decide ir en búsqueda del mago Merlín para que lo ayude. Y aquí va a iniciar una aventura de encontrarse a sí mismo. Esta en realidad es una historia más reflexiva, más como libros de autoayuda, en donde van a ir describiendo como esta metáfora de cómo nosotros a veces nos ponemos nuestra propia armadura y nos encerramos ahí y no queremos conocernos a nosotros mismos y tenemos tanto miedo del mundo que preferimos usar la máscara. Esa es una metáfora interesante y es un libro bastante bueno. Lo dejan mucho en las primarias para los niños pequeños. Yo no entiendo por qué, porque en realidad de hecho el autor lo clasifica como de género novela para adultos. Entonces, pues seguro, si viven en México, deben de tener este libro ahí arrinconado en su librero, porque en todas las primarias te lo dejan leer. Es una historia que yo recomiendo bastante, pero sobre todo que lo lean con esta mente abierta y con la intención de reflexionar sobre los temas que el autor plantea. Y ya por último, el último libro que leí para los retos, y por lo tanto el último libro que leí en este mes de julio, fue El asesinato de Roger Ackroyd, escrito por Agatha Christie. Agatha Christie es una autora de la cual yo he leído infinidad de cosas. He leído su biografía muchísimas veces, he escuchado su nombre en series, he visto su personaje en varias series de televisión, en varias novelas donde la mencionan, donde la citan, donde hacen referencia a ella, pero nunca había leído nada sobre ella. Sin embargo, siempre desde que abrí mi canal y empecé a hablar sobre Sherlock Holmes, me la recomendaban diciéndome que ella también tenía un estilo bastante particular con respecto a la literatura de detectives. Cuando yo adquirí esta novela, investigué y decía que era una de las más reconocidas de la autora, entonces me emocioné muchísimo porque la primera novela que iba a leer de ella pues era la más reconocida. El asesinato de Roger Ackroyd nos cuenta, narrado en primera persona por el médico del pueblo en donde se desarrolla todo. El médico nos describe cómo es un pueblo muy tranquilo, donde nunca pasa nada, pero la narración inicia cuando la señora Ferrars fue encontrada muerta en su casa y aparentemente fue un suicidio porque se tragó muchísimas pastillas. Entonces el médico atribuye que pues se murió por sobredosis. Pero su hermana, que es muy chismosa, empieza como a cotillear con respecto a este tema y ella empieza a sacar sus conclusiones de que quizás no fue tan simple su muerte como todo el mundo podría pensar. Y el doctor piensa que su hermana está mal hasta que días después uno de sus mejores amigos del pueblo, que es uno de los más conocidos en la población porque es uno de los hombres más ricos, Roger Ackroyd, aparece muerto en su casa. Pero no fue una muerte casual, sino que fue asesinado. Entonces el médico va a empezar a buscar al culpable, pero no lo va a hacer solo, sino que va a estar acompañado de su vecino que llevaba poco tiempo viviendo ahí y que resulta ser Hércules Poirot, quien es uno de los más famosos detectives. Y entonces él, pues, aunque ya estaba retirado, decide involucrarse en este inusual caso, ya que Roger Ackroyd, pues, de haber estado vivo un día, de pronto aparece muerto. Es una historia bastante interesante y la verdad es que la narrativa de Agatha Christie es muy, muy ligera. Creo que va paso por paso describiéndote cada situación. De hecho, vienen ilustraciones de la casa, de todo cómo fue encontrado. Y eso es algo que me pareció muy, muy genial. Es
Agatha Christie me resultó que tiene mucho, o sea, ella en su biografía que leí lo mencionaba, pero ella tiene mucha influencia de los autores más viejos a ella, como Arthur Conan Doyle, o sea, su detective Hércules Poirot tiene muchas cosas muy similares a Sherlock Holmes, pero también tiene como mucho el estilo de Edgar Allan Poe e incluso de otros autores a los cuales no he leído, pero que investigué, que ella los retomó. Entonces, en ese aspecto creo que está bastante genial. A mí me gustó por eso. Y la forma en cómo va involucrando a los personajes, cómo te va haciendo que sospeches de uno o de otro, se me figura mucho a lo que hacía Albert Hitchcock en sus películas. Entonces, se los recomiendo bastante. Si no han leído nada de Agatha Christie, iniciarse con esta lectura puede ser un poco confuso porque Hércules Poirot, al igual que Sherlock Holmes, fue un personaje que persiguió a la autora durante mucho tiempo. Todo mundo amaba a Agatha Christie por Hércules Poirot, pero según sé, salen 33 de sus novelas y en esta ya estaba retirado, entonces supongo que hay muchas otras novelas en donde inicia la historia de este detective que yo no he leído, pero voy a empezar a buscar. Así que si quieren leer a Agatha Christie, investiguen cuál fue la primera novela en donde apareció este personaje y lean esa, para que ya a partir de ahí todas las demás sean, pues, ya no les resulte tan sorprendente. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que el video no me salga tan largo. Voy a tratar de reducirlo porque la mayoría de los libros que mencioné ya tienen reseña individual. Todos los que ya tengan reseña individual se las voy a dejar aquí abajo para que vayan y las vean y me comenten qué les parecieron. Díganme cuántos libros leyeron ustedes este mes, si es que participaron en los retos de BookTube. Háganmelo saber aquí abajo si sí participaron y cuáles fueron los libros que leyeron. Recomiéndenme libros de los autores que les mencioné. A lo mejor hay algún libro que pues no he leído y probablemente quiera leer. Yo estoy muy emocionada, aunque sí fue bastante pesado. Yo creo que en el mes de agosto me voy a dar un break de lectura porque abusé este mes de libros. Creo que por los retos me emocioné muchísimo y leí demasiado. Y ahorita no tuve un paro lector, pero yo creo que voy a dedicar mi tiempo a otras actividades y ya tengo bastantes reseñas para dejar en el canal. Pero bueno, ya saben que todas mis redes sociales se encuentran aquí abajo. Ustedes me pueden dejar los comentarios que quieran para que hagamos una interacción. En el botón de información les dejo los enlaces a las reseñas de los libros que haya mencionado. Y yo los veo la próxima semana en un siguiente video. Soy Jay Sanz, les mando un beso enorme. Y no olvides que si eres nuevo en el canal y te gustó este video, me puedes regalar un like y suscribirte en el botón que te dejo aquí. Aquí te dejo una lista de reproducción con todos los videos de las reseñas que mencioné. Y aquí te dejo un video aleatorio para que vayas y te entretengas. Bye.